Chile, un país de contrastes y vastos paisajes, ha sido testigo de una historia llena de gloria, lucha y transformación. Desde las civilizaciones ancestrales que dominaron su tierra, hasta el estallido social que cambió el rumbo del país, cada capítulo está lleno de momentos que han forjado su identidad. ¿Cómo un pequeño rincón en el fin del mundo se convirtió en un símbolo de resiliencia y cambio? Acompáñanos en este fascinante viaje a través de los siglos y descubre los eventos que han moldeado el Chile que conocemos hoy. Chile, una tierra de extremos. Desde el desierto de Atacama, el más árido del mundo, hasta los glaciares y fiordos del sur, su geografía tan única ha sido testigo de miles de años de historia humana. Pero más allá de sus paisajes, la historia de Chile es un relato de resistencia, conquista, independencia y transformación. ¿Cómo es que un territorio habitado por civilizaciones prehispánicas logró sobrevivir a la colonización europea, pelear por su libertad y convertirse en el país que conocemos hoy? En este video, haremos un recorrido por los momentos clave que han definido a Chile, desde sus primeras civilizaciones, pasando por la llegada de los conquistadores españoles, hasta los movimientos independentistas que dieron lugar a la creación de una nación soberana. Pero la historia de Chile no termina ahí. Con su expansión territorial en el siglo XIX, la Guerra del Pacífico, y los grandes cambios sociales y políticos del siglo XX, Chile ha pasado por periodos de gran prosperidad, pero también de profundos conflictos. Hoy, te invito a explorar conmigo la historia de Chile, una nación que, a lo largo de los siglos, ha forjado su identidad a través de la lucha, la innovación y la adaptación a un mundo en constante cambio. Desde los pueblos originarios hasta el Chile contemporáneo, cada capítulo nos enseña algo sobre la determinación y el espíritu que caracteriza a este país. Acompáñame en este viaje por la historia de Chile. Mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos, el vasto territorio que hoy conocemos como Chile fue hogar de diversas civilizaciones que dejaron una huella imborrable en su cultura y tradiciones. Los primeros habitantes de esta región llegaron hace más de 13.000 años, formando sociedades que aprendieron a convivir con la dura geografía del país, adaptándose a sus desiertos, montañas y costas. Entre las culturas más importantes destacamos a los atacameños, quienes habitaron el árido desierto de Atacama. Con una sorprendente habilidad para adaptarse a las condiciones extremas de su entorno, construyeron sistemas de riego avanzados y desarrollaron una economía agrícola basada en el maíz, la papa y la quinoa. Además, sus impresionantes obras de ingeniería, como los tambos o almacenes, demuestran su alto nivel de organización. En el sur, los mapuches, conocidos por su espíritu guerrero y su férrea resistencia, habitaron las fértiles tierras de la zona central y sur de Chile. Los mapuches desarrollaron una sociedad basada en la agricultura y la ganadería, pero también fueron expertos en la guerra, y su capacidad para resistir a invasores, tanto incas como españoles, marcó profundamente la historia de la región. Su estructura social estaba organizada en clanes, llamados lof, cada uno con su propio líder o lonco. Otras culturas, como los changos, habitaron las costas del norte, dedicándose principalmente a la pesca, mientras que los diaguitas, presentes en el Valle del Elqui, dejaron un legado en la cerámica y el trabajo del cobre. Cada una de estas civilizaciones aportó elementos clave a la identidad de Chile, mucho antes de que la influencia europea llegara a modificar su curso. Su conocimiento de la tierra, sus tradiciones y sus luchas por la supervivencia son una parte fundamental de la historia prehispánica del país. El contacto entre los pueblos originarios de Chile y los europeos comenzó en 1536, cuando Diego de Almagro emprendió una expedición desde el Perú hacia el sur, en busca de nuevas riquezas. Sin embargo, tras cruzar los Andes y enfrentarse a las duras condiciones del desierto y la resistencia de los pueblos locales, Almagro consideró la expedición un fracaso y regresó al norte. Pero su llegada fue solo el inicio. En 1541, Pedro de Valdivia, uno de los capitanes de Francisco Pizarro, decidió establecer un asentamiento permanente. Fundó la ciudad de Santiago el 12 de febrero de ese año, marcando el comienzo de la colonización española en Chile. Valdivia enfrentó una feroz resistencia, especialmente por parte de los mapuches, quienes ya habían resistido a los incas antes de la llegada de los españoles. Esta resistencia desencadenó la Guerra de Arauco, un conflicto que duraría más de 300 años y que simboliza la lucha de los pueblos originarios por defender sus tierras y su cultura.
La colonia se organizó en torno a un sistema de encomiendas, donde los conquistadores recibían tierras y el derecho a utilizar la mano de obra indígena a cambio de su protección y evangelización. A pesar de esto, las condiciones de vida de los indígenas eran extremadamente duras, y muchos fueron sometidos a trabajos forzados. Durante el periodo colonial, Chile no fue una colonia rica en oro o plata, como otras en América, pero se convirtió en un punto estratégico dentro del Virreinato del Perú. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, y se desarrollaron ciudades como Concepción y La Serena, que permitieron una mayor expansión del territorio controlado por los españoles. Además, la evangelización tuvo un gran impacto en la cultura de los pueblos originarios. Las órdenes religiosas jugaron un papel clave en la conversión al catolicismo, y con el tiempo, la Iglesia se convirtió en una de las instituciones más poderosas durante la colonia. Sin embargo, la relación entre los colonos españoles y los pueblos indígenas no fue fácil. Los mapuches, al sur del río Biobío, resistieron con fuerza, manteniendo su independencia en gran parte de su territorio, lo que llevó a la creación de una frontera militar que dividía la región colonial del territorio mapuche. A finales del siglo XVIII, las ideas de libertad e independencia comenzaban a resonar en todo el continente, y Chile no fue la excepción. Aunque todavía bajo dominio español, los primeros signos de cambio se hacían evidentes en una sociedad que buscaba mayor autonomía económica y política. Este largo y complejo periodo colonial sentó las bases de la sociedad chilena moderna, con sus profundos contrastes entre los colonos europeos y las resistencias indígenas, y marcó el comienzo de lo que sería una lucha por la independencia. A principios del siglo XIX, las ideas de libertad y soberanía que se propagaban por todo el continente americano comenzaron a echar raíces en Chile. Inspirados por los movimientos independentistas en Norteamérica y Europa, y viendo cómo el control de la corona española se debilitaba por la invasión napoleónica en 1808, los criollos en Chile empezaron a buscar un cambio profundo. El primer gran paso hacia la independencia ocurrió el 18 de septiembre de 1810, cuando se convocó la primera Junta Nacional de Gobierno en Santiago. Aunque en ese momento no se declaraba abiertamente la independencia, esta junta marcaba un quiebre con la autoridad colonial, aludiendo a la lealtad al rey Fernando VII, pero con un claro deseo de autogobierno. Sin embargo, este fue solo el comienzo de una larga y ardua lucha. Lo que se conoce como la Patria Vieja, 1810 a 1814, fue un periodo de inestabilidad, con avances y retrocesos en la búsqueda de la independencia. Entre los líderes destacados de esta etapa se encuentra José Miguel Carrera, quien intentó consolidar la autonomía chilena a través de reformas políticas y militares. Pero la resistencia realista, apoyada por las tropas españolas, llevó al colapso de la Patria Vieja en 1814 con la Batalla de Rancagua, que terminó en derrota para los patriotas y el exilio de muchos de ellos. Esta derrota, sin embargo, no apagó la llama independentista. El exilio en Mendoza permitió a líderes como Bernardo O'Higgins y José de San Martín reorganizarse y planear la reconquista de Chile. El cruce de los Andes, una de las hazañas más notables de la historia militar latinoamericana, liderada por San Martín y O'Higgins en 1817, marcó un punto de inflexión decisivo. El momento clave llegó con la batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817, donde las fuerzas patriotas derrotaron a los realistas, lo que permitió la entrada triunfal de los independentistas en Santiago. Un año después, el 12 de febrero de 1818, O'Higgins proclamó oficialmente la independencia de Chile, en una ceremonia solemne en Talca. Aunque la independencia había sido declarada, la lucha continuó. La batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, fue crucial para consolidar la victoria patriota y sellar definitivamente la independencia chilena. Bajo el mando de O'Higgins y con el apoyo decisivo de San Martín, las tropas chilenas derrotaron a los realistas, poniendo fin a las principales amenazas españolas. Tras la independencia, Bernardo O'Higgins se convirtió en el primer director supremo de Chile, y comenzó la tarea de consolidar el nuevo Estado independiente. O'Higgins impulsó reformas profundas para organizar el país, pero también enfrentó divisiones internas que finalmente lo obligaron a renunciar en 1823. Así, después de años de lucha y sacrificio, Chile logró consolidarse como una nación independiente, sentando las bases para su desarrollo político y social en el siglo XIX. Con la independencia formalizada en 1818,
Chile se enfrentó a un nuevo desafío: construir una nación sólida y estable en medio de las tensiones políticas, económicas y sociales que marcaron el siglo XIX. Los primeros años de la nueva república no fueron fáciles, ya que el país tuvo que navegar entre diversas facciones políticas, liderazgos autoritarios, guerras internacionales y el proceso de modernización. Después de la renuncia de Bernardo O'Higgins en 1823, Chile entró en un periodo de inestabilidad política, conocido como la anarquía, en el que diversas facciones liberales y conservadoras luchaban por el control del nuevo Estado. Durante estos años, se debatía sobre qué tipo de gobierno debía tener el país, una república centralista o una más descentralizada y federal. Fue hasta 1833 que Chile logró consolidar su sistema político con la promulgación de la Constitución de 1833, que estableció una república centralista y fuerte, favoreciendo a la élite conservadora. Este documento sería la base del orden político de Chile por casi un siglo. Bajo esta Constitución, Diego Portales, una de las figuras políticas más influyentes de la época, estableció un sistema autoritario que aseguró la estabilidad interna y sentó las bases para el desarrollo del país. Portales es recordado tanto por su mano firme en la política interna como por su liderazgo en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, 1836 a 1839, donde Chile se posicionó como una potencia militar en la región. El siglo XIX también fue testigo del proceso de expansión territorial y consolidación de las fronteras. La guerra contra la Confederación permitió a Chile afirmar su poder en el Pacífico, pero uno de los momentos más decisivos fue la Guerra del Pacífico, 1879 a 1883. En este conflicto, Chile luchó contra Perú y Bolivia por el control de las riquezas minerales de la región del desierto de Atacama. La victoria chilena no solo le otorgó el dominio sobre territorios ricos en salitre, sino que también consolidó su posición como una de las naciones más fuertes de Sudamérica. Como resultado, Chile se anexó los territorios de Antofagasta y Tarapacá, y dejó a Bolivia sin acceso al mar, un punto de tensión que perdura hasta la actualidad. Internamente, Chile vivió importantes transformaciones. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el país comenzó a modernizarse, en parte gracias a las riquezas derivadas de la explotación del salitre. Esta industria permitió un auge económico que impulsó la construcción de infraestructura, como ferrocarriles y puertos, que conectaban el norte salitrero con el resto del país. A su vez, se fomentó la llegada de inmigrantes europeos, principalmente alemanes, que se asentaron en la región de la Araucanía y en el sur del país, contribuyendo al desarrollo agrícola e industrial de estas zonas. Otro proceso fundamental fue la pacificación de la Araucanía, 1861 a 1883, que fue el intento del gobierno chileno de incorporar las tierras del sur, habitadas por los mapuches, al Estado chileno. Aunque este proceso permitió expandir el territorio controlado por el gobierno, también significó la marginación y despojo de tierras de los pueblos indígenas, algo que ha dejado profundas heridas que perduran hasta el día de hoy. La segunda mitad del siglo XIX también trajo cambios políticos importantes. El régimen autoritario que Diego Portales había instaurado comenzó a ser cuestionado por los liberales, quienes buscaban una mayor participación democrática. Esto llevó a la Guerra Civil de 1891, un conflicto entre el presidente José Manuel Balmaceda, que representaba el poder ejecutivo, y el Congreso, apoyado por la oligarquía y los militares. La victoria del Congreso en este conflicto puso fin al presidencialismo autoritario y marcó el inicio de un nuevo sistema parlamentario en Chile, donde el poder legislativo tendría mayor control sobre el ejecutivo. A pesar de estos conflictos, el siglo XIX fue un periodo crucial para la construcción de la identidad chilena. El país logró establecer sus fronteras, consolidar su economía y sentar las bases para su modernización, dejando atrás la inestabilidad política de los primeros años de independencia. El siglo XX trajo consigo importantes cambios para Chile, desde el proceso de modernización hasta grandes conflictos políticos y sociales que marcaron profundamente la historia del país. Este periodo estuvo definido por el desarrollo económico, la consolidación de un Estado moderno, el aumento de las tensiones sociales y una serie de crisis políticas que culminaron en momentos clave de la historia nacional. En las primeras décadas del siglo, Chile comenzó un proceso de modernización económica y social.
La explotación del salitre continuó siendo un pilar de la economía chilena hasta los años 1920, cuando la demanda mundial de este recurso empezó a decaer debido a la aparición de fertilizantes sintéticos. La caída de la industria salitrera trajo consigo una crisis económica que afectó gravemente al país, dejando a miles de trabajadores desempleados y empobrecidos. Esto generó un creciente descontento social, que se manifestó en huelgas y protestas que cuestionaban la estructura económica y política del país. El periodo de 1920 a 1938 fue un tiempo de reformas sociales y de crecimiento del movimiento obrero en Chile. Uno de los presidentes más destacados de este periodo fue Arturo Alessandri, quien impulsó una serie de reformas que buscaban modernizar el país, tales como la creación de un sistema de seguridad social y la promulgación de leyes laborales que mejoraban las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, la inestabilidad política y la creciente influencia militar también caracterizaron esta época. En 1925, tras un golpe militar, se redactó una nueva constitución que buscaba equilibrar el poder entre el ejecutivo y el legislativo, aunque la política chilena seguiría siendo turbulenta en los años siguientes. La década de 1930 vio el surgimiento de partidos políticos de izquierda, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, que defendían los derechos de los trabajadores y proponían reformas profundas al sistema económico. Durante el gobierno del Frente Popular, 1938 a 1941, encabezado por el presidente Pedro Aguirre Cerda, se promovió el desarrollo industrial del país a través de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, una institución clave que impulsó la industrialización y la diversificación de la economía chilena. Sin embargo, el siglo XX en Chile estuvo marcado por una serie de conflictos políticos que culminaron en un momento decisivo: el gobierno de Salvador Allende. Allende fue elegido presidente en 1970, convirtiéndose en el primer líder marxista en llegar al poder mediante elecciones democráticas en un país occidental. Su proyecto, conocido como la Vía Chilena al Socialismo, buscaba implementar reformas profundas, como la nacionalización del cobre y otras industrias clave, la redistribución de la tierra a través de una reforma agraria, y un mayor control estatal sobre la economía. Estas políticas generaron un gran apoyo popular, especialmente entre los sectores más pobres, pero también una feroz oposición de la derecha política, la élite económica y sectores militares. El gobierno de Allende enfrentó grandes desafíos, incluyendo una profunda crisis económica, el aumento de la inflación, desabastecimientos y una creciente polarización política y social. Las tensiones internas aumentaron hasta llegar al 11 de septiembre de 1973, cuando un golpe militar, encabezado por el general Augusto Pinochet, derrocó al gobierno de Allende. Este evento marcó el inicio de una de las dictaduras más largas y controvertidas de la historia de América Latina. Durante los 17 años de dictadura, 1973 a 1990, el régimen de Pinochet implementó una serie de reformas neoliberales que transformaron radicalmente la economía chilena. Estas políticas, diseñadas por un grupo de economistas conocidos como los Chicago Boys, incluyeron la privatización de empresas estatales, la reducción del gasto público y la apertura de la economía al libre mercado. Si bien estas medidas lograron estabilizar la economía y atraer inversión extranjera, también profundizaron las desigualdades sociales y afectaron gravemente a las clases más desfavorecidas. En paralelo, el régimen fue responsable de violaciones masivas de los derechos humanos, incluyendo ejecuciones, desapariciones forzadas y torturas. Según estimaciones oficiales, más de 3.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante este periodo, y decenas de miles fueron detenidas y torturadas. A finales de los años 1980, la presión internacional y el creciente descontento interno forzaron al régimen a convocar un plebiscito en 1988 para decidir si Pinochet continuaría en el poder. Él no ganó con un 55%, lo que abrió las puertas para el retorno a la democracia en 1990. Con el retorno de la democracia, Chile entró en un periodo de transición democrática bajo el liderazgo de Patricio Aylwin, quien se comprometió a reconciliar al país y a llevar adelante reformas económicas y sociales. El siglo XX cerró con Chile como un país en proceso de modernización, pero con cicatrices profundas por los conflictos políticos y sociales que definieron la mayor parte de su historia en el siglo pasado.
La búsqueda de justicia por las violaciones a los derechos humanos y los debates sobre el modelo económico heredado de la dictadura siguen siendo temas relevantes en el Chile contemporáneo. Tras el regreso a la democracia en 1990, Chile inició un proceso de consolidación política, social y económica que lo ha colocado como uno de los países más estables y prósperos de América Latina. Sin embargo, también ha sido un periodo marcado por desafíos, como la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura, la creciente desigualdad social y las tensiones políticas que han emergido en la sociedad chilena. El periodo democrático se abrió con el gobierno de Patricio Aylwin, 1990 a 1994, quien asumió la presidencia tras el plebiscito de 1988 que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet. Durante su mandato, Aylwin lideró un proceso de reconciliación nacional, buscando justicia para las víctimas de la dictadura mientras garantizaba una transición pacífica. Se estableció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión RETIC, que documentó violaciones a los derechos humanos durante el régimen de Pinochet. Sin embargo, el legado de la dictadura, tanto en términos económicos como sociales, seguía presente, con un modelo neoliberal que favorecía el crecimiento económico pero mantenía grandes desigualdades. En los años 90 y 2000, Chile vivió un boom económico, impulsado en gran parte por el aumento en los precios del cobre, su principal exportación. Durante los gobiernos de la Concertación, una coalición de centroizquierda, el país experimentó un crecimiento sostenido, con mejoras en los indicadores de pobreza y desarrollo social. Presidentes como Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994 a 2000, y Ricardo Lagos, 2000 a 2006, continuaron con políticas de apertura económica, estabilidad macroeconómica y expansión de programas sociales. Bajo Lagos, se consolidó la reforma al sistema judicial y se inauguraron grandes obras de infraestructura, como la ampliación del sistema de carreteras. Uno de los momentos clave en la era contemporánea de Chile fue la elección de Michelle Bachelet en 2006, quien se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia del país. Su mandato estuvo marcado por la profundización de políticas sociales, centradas en el mejoramiento del acceso a la educación y la salud. Sin embargo, durante su segundo mandato, 2014 a 2018, enfrentó grandes desafíos, incluyendo la creciente desigualdad y el estallido de movimientos estudiantiles que exigían una reforma educativa. Estas protestas reflejaban un descontento más amplio en la sociedad chilena hacia el modelo económico heredado de la dictadura, que si bien había generado crecimiento, también había dejado a muchos sectores marginados. El movimiento estudiantil de 2011, conocido como la Revolución Pingüina, marcó un punto de inflexión en la política chilena. Los estudiantes exigían una educación pública gratuita y de calidad, y denunciaban el carácter privatizado del sistema educativo. Este movimiento reflejó las profundas desigualdades que persistían en la sociedad chilena, y sirvió de preludio para las protestas masivas que se vivirían años más tarde. En 2019, Chile experimentó uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea con el estallido social de octubre de 2019. Lo que comenzó como una protesta por el alza en el precio del transporte público, rápidamente se convirtió en una manifestación masiva contra las desigualdades estructurales del país. Las protestas, que reunieron a millones de personas en todo el país, expresaban el descontento acumulado por años hacia un sistema económico que, aunque había generado crecimiento, mantenía profundas brechas entre ricos y pobres. Este estallido social forzó al gobierno de Sebastián Piñera a tomar medidas urgentes, incluyendo el llamado a un plebiscito para reformar la Constitución de 1980, heredada de la dictadura de Pinochet. El plebiscito de 2020 fue un hito histórico para Chile. Con un 78% de los votos a favor, la ciudadanía decidió redactar una nueva constitución, lo que marcó el inicio de un proceso constituyente que buscaba construir un nuevo pacto social para el país. El proceso, aunque complejo y lleno de desafíos, representaba una oportunidad para abordar los problemas de desigualdad, derechos sociales y representación política que habían provocado el estallido social. En medio de estos cambios, Chile ha enfrentado la pandemia de COVID-19, que, como en el resto del mundo, ha tenido un impacto significativo en la salud pública, la economía y la vida cotidiana. La crisis sanitaria profundizó las desigualdades sociales, especialmente entre los sectores más vulnerables, y añadió complejidad al proceso de recuperación post-estallido. La era contemporánea de Chile sigue siendo un periodo de transformación.
El país continúa lidiando con las tensiones entre un modelo económico que ha generado estabilidad y crecimiento, y la necesidad de abordar las demandas de una sociedad que exige más equidad y justicia social. El proceso constituyente es un paso crucial en esa dirección, y el resultado de este proceso marcará el futuro político, económico y social de Chile en las próximas décadas. A lo largo de su historia, Chile ha pasado por profundas transformaciones, desde sus primeras civilizaciones hasta su consolidación como una nación moderna y democrática. Cada periodo ha dejado una huella indeleble en la identidad chilena, con momentos de gloria, desafíos y conflictos que han moldeado el carácter del país. La independencia, la construcción del Estado en el siglo XIX y la modernización en el siglo XX son capítulos claves que permitieron a Chile convertirse en una de las naciones más estables de América Latina. Sin embargo, la historia reciente de Chile también nos recuerda que los logros económicos y políticos no siempre han garantizado el bienestar social para todos. Las protestas masivas de 2019 evidenciaron que, a pesar de décadas de crecimiento, aún persisten grandes desigualdades. El actual proceso constituyente refleja el deseo de los chilenos de reescribir su futuro, buscando un pacto social más inclusivo y justo. Hoy, Chile sigue siendo un país en evolución, donde el pasado y el presente se entrelazan en la búsqueda de un futuro más equitativo. Los desafíos son grandes, pero el compromiso de su gente con la democracia, la justicia social y el desarrollo sostenible ofrece esperanza para las generaciones venideras. La historia de Chile, llena de resiliencia y determinación, nos muestra que el país ha sabido adaptarse y reinventarse, y continuará haciéndolo en el futuro.